Al respecto, digamos muy brevemente que existen normativas donde se pueden establecer criterios y certificar sistemas de seguridad con distintos niveles de seguridad. Estos distintos niveles tienen que ver en general con contemplar qué pasa ante una falla del equipo, qué pasa ante una falla del sistema de seguridad, la repercusión de esto, si existen sistemas independientes de control y de seguridad, si existen sistemas redundantes de seguridad y si los elementos que hacen a la seguridad son separados y son certificados y qué nivel de confiabilidad tienen. Eh, Existe normativa que excede este curso, pero que puede ser, bueno, consultado a empresas que se dedican específicamente a este tema, este, o puede ser estudiada por personal técnico, típicamente de ingeniería o de mantenimiento, porque es para aplicar y certificar niveles de seguridad en elementos bastante complejos. Finalmente, mencionemos que existe algo que se llama declaración de agente de riesgos, ¿sí? Esta declaración en Argentina es un requerimiento legal que debe hacerse cada vez que uno contrata una ART y cuentan las ART con formularios específicos en los cuales uno recorre toda la legislación, todo el decreto 351, identifica cuáles son los agentes de riesgo, los peligros existentes en la planta, y los declara allí. Esto se complementa con otro formulario que se denomina típicamente RAR, Reglamento de Agente de Riesgo, pero por persona, donde para cada uno de los trabajadores de la organización se indica cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto. Esto debe ser hecho al contratar una ART y cada vez que alguna situación cambie, ya sea porque se incorpora o se elimina algún riesgo o porque una persona cambia de puesto y por lo tanto cambia la declaración de riesgos para esa persona. Es práctica habitual en algunas de las ART solicitar que las empresas realicen una declaración de riesgo anualmente. Estas declaraciones de riesgo tienen que ser coherentes con la matriz de evaluación de riesgo. En la matriz de evaluación de riesgo no aparecen las personas, aparecen las actividades, pero digamos, tiene que ser coherente una cosa con la otra y lógicamente tiene que ser coherente también con las medidas de control de riesgo y los planes de mejora que tiene la compañía. No podemos dejar de mencionar nuevamente, para hacer énfasis, que la evaluación de riesgo es la herramienta primordial de cualquier gestión de seguridad. Es lo menos que se espera de una gestión de seguridad, que detecte cuáles son los riesgos que existen en la organización, que sea capaz de registrarlos y que use ese registro al menos para advertir a los trabajadores cuáles son los riesgos existentes. Y una gestión seria además involucra la propuesta de cuáles son las medidas de control necesarias para bajar todos los riesgos a niveles aceptables. En el momento de hacer la evaluación y de encontrar riesgos inaceptables, inmediatamente deben ser advertidos a las personas para que quede claro que la actividad de ese modo no puede ser realizada y que deberá plantearse un modo alternativo para realizar la actividad de un modo aceptable. Es una herramienta fundamental y es una herramienta que sirve para bajar el nivel de riesgo de la empresa y que sirve también en defensa propia de la empresa y de la gestión de seguridad. Cuando ocurre un accidente grave, lo primero que vienen a solicitar las autoridades intervinientes es que uno muestre cuál es la evaluación de riesgo y cuáles eran las medidas que debían existir para minimizar ese riesgo, para controlarlo. En la medida en que se pueda corroborar
que el riesgo había sido evaluado correctamente, que las medidas habían sido determinadas correctamente y que esas medidas habían sido implementadas correctamente, el accidente podrá ser caratulado justamente como eso, como un accidente, un hecho fortuito que no pudo ser evitado, se verán sus causas. Ahora, si no están los elementos estos de evaluación de riesgo y lo que de ellas se desprenden, el evento seguramente se catalogará como una negligencia de la organización que no cumplió con las responsabilidades que le corresponden. En definitiva, evaluar los riesgos y realizar adecuadamente las comunicaciones y propuestas e implementación de medidas es lo que nos garantiza que estamos comenzando a transitar un camino que nos lleva a una gestión de seguridad responsable y efectiva.